historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Bueno, hoy con este programa que vamos a hablar de los sentimientos de la nación, el documento que hiciera el generalísimo José María Morelos y Pavón en 1813 y que ha sido la base de muchas constituciones, obviamente desde la Constitución del 24, la Constitución del 57 y después la del 17 y los principios constitutivos que marcaban el primer imperio. Bueno, aunque Iturbide no estaba de acuerdo con los insurgentes y después terminó pactando con ellos, ciertamente por ahí puede ser que haya llegado a conocer a Morelos, porque él era el jefe de la plaza de Valladolid, lo que era Morelia. Ahí se casó con su esposa, vivía con su esposa, Ana Huarte, y su papá, bueno, donde hoy es precisamente contraesquina atrás de la Alameda de la Catedral, la casa de don Isidro Huarte, que era el papá de Ana Huarte, o sea, el suegro de Iturbide, pues es el museo de Morelia, el Museo de Historia de Morelia, que lo regentea el INA, y esa casa, bueno, pues impresionante. Simplemente con esa casa podemos darnos cuenta del poderío, de la buena posición que tenía esta señora Ana Huarte, la esposa de Iturbide. Y bueno, pues porque el señor tenía negocio, su papá, don Isidro Huarte, que hasta hay una calle con su nombre, ahí en Morelia. Y bueno, pues al saber de Morelos y haber estudiado en Valladolid, se pudieran haber conocido o saber de cada quien, y como lo hizo con Hidalgo, porque Hidalgo sí se entrevista con Iturbide, eran primos por parte de madres, entonces, de los Gallaga. Entonces, cuando Hidalgo le dice que se reúna con él, que también tienen ideas de independencia, de que la Nueva España puede caminar sola porque tiene todos los saberes para no depender de España. Iturbide le dice: comulgo con usted, señor cura, comulgo sus ideas, pero no estoy de acuerdo en las formas. Y es que, aunque los libros lo minimicen, aunque se diga muy sotoboche, lo que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas fue algo impactante, fue algo terrible, fue algo que jamás en muchos años, ni en las guerras napoleónicas, se había visto una masacre de esa magnitud. Entonces le dice Iturbide: sí, yo haré mi lucha por la independencia de mi manera, de mi forma, pero no estoy de acuerdo con las formas que se llevan a cabo o como usted las lleva a cabo, señor cura Morelos. Bueno, con todo este preámbulo, ustedes saben que hay una primera acta de independencia que la hace Morelos y se basa, ya una vez que es el Congreso, precisamente en un documento que él le va a llamar Sentimientos de la Nación. Los sentimientos de la nación son ya las reflexiones llevadas a la tinta de que Morelos menciona para que este país, México, que no se llamaba México, era la Nueva España, tenga los fundamentos jurídicos para poder ser independiente y sobre todo que la esclavitud desaparezca. A Estados Unidos no le convenía que desapareciera la esclavitud, aún así después de la independencia, porque al declararse ya México en 1821 como un estado libre y soberano, desde los sentimientos de la nación, donde se abole la esclavitud, y ya desde antes algunos documentos dos de ellos de Hidalgo, hablaba de la abolición de la esclavitud. Bueno, pues se decía que quien pisara suelo mexicano y era esclavo, automáticamente quedaba libre, era un ser libre, un ciudadano libre, con todos los derechos y haberes de
de un ciudadano común y no de un esclavo. Y en Estados Unidos, ustedes recuerden que todavía hasta principios del siglo XX había esclavitud, muy disfrazada, pero había. Con Lincoln también lo matan, él lucha por eso, y estamos hablando de 1860 y tantos. Lucha para la igualdad, para que se acabara la esclavitud. Entonces, no nada más es la primera mitad del siglo XIX, no. Siguió en Estados Unidos. Entonces, México declarándose libre, independiente, sin esclavitud, aboliendo la esclavitud, y que cualquier esclavo que pisara o que viniera en una condición de sujeción a alguien, cualquier persona, llegando a tierras mexicanas, era libre como todos. Pues se venían para acá y se volvían libres, y los defendía la Constitución, los defendían los sentimientos de la nación. Estos sentimientos de la nación los lleva a cabo, los escribe don José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1813. Él va a morir 2 años después, va a morir en 1815. Pero a todo esto, ¿a qué voy? Sí habla de que la religión única va a ser la católica, la dotación de cómo debe de formarse un congreso constituyente, en sí muy avanzado, pero hay un anexo, y es a lo que voy. Ahora que se han vivido las celebraciones de independencia, me he enterado, bueno, ya se sabía desde antes, que algunos dicen que el 16 de septiembre se celebre o se haga la mención del grito de independencia o del grito libertador, se haga esa mención. ¿Por qué? Porque lo mandató Porfirio Díaz porque era su cumpleaños. Es mentira. No fue porque haya sido el cumpleaños de don Porfirio Díaz el que exista la celebración del 16 de septiembre. Erróneamente, y se los voy a decir porque luego hay gente que dice ser doctor en historia, y la mera verdad nada más dan lástima porque repiten las mismas sandeces y burradas que se han venido repitiendo. Existe un doctor en historia que es un libro sobre el himno nacional, un librito chiquito de bolsillo, doctor por la Universidad Iberoamericana, que yo cuando vi el libro y leí esto, que era la misma refutación de que el 16 de septiembre se celebraba porque era el cumpleaños de don Porfirio Díaz, yo ya no terminé de leer el librito, mejor lo regalé, estuve a punto de quemarlo, tirarlo, porque ¿cómo es que si llegas con una investigación tan grande a un grado académico que es el doctorado, vuelvas a repetir las mismas tonterías? No te puedes dar esos lujos. Bueno, esta persona lo hizo y dice que precisamente la celebración del 16 de septiembre fue por orden de Porfirio Díaz porque ese día era su cumpleaños. Déjenme decirles que Porfirio Díaz nace muchísimo después a los Sentimientos de la Nación, y en el documento de Sentimientos de la Nación son 23 incisos, 23 artículos. Ya se había firmado, pero todavía se pone precisamente un anexo, el 23, ya hacia el 22, el artículo 22 ya lo había firmado Morelos, que es el 22 es el que dice que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que agobian, bla, bla, bla. Y lo firma, dado el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, José María Morelos y Pavón. Pero se acuerda y en el artículo 23 o el inciso 23 menciona, fíjense bien cómo viene desde Morelos. López Rayón también lo secunda. En sí, el Rayón tiene la iniciativa de hacer 3 condecoraciones. Una de Hidalgo, una La Patria y otra La Virgen, una cosa así. Y otra que también se llamaba el Generalísimo Morelos. Eran 3 por ahí con sus variantes, pero tienen esa iniciativa de condecorar a los que iniciaron la gesta heroica de la independencia. Y el artículo 23 de Sentimientos de la Nación del 14 de septiembre de 1813 dice que igualmente se solemnice el 16 de septiembre todos los años como el día aniversario
en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano, para ser oída, recordando siempre del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Entonces, esa es la traducción de que viene del documento que les voy a enseñar. El documento que tengo aquí es el facsimilar, hecho por el INAH, con autorización, del documento de Sentimientos de la Nación. Es entonces el número 27 o el artículo 27 de los sentimientos, donde menciona esto: te celebres el 16 de septiembre, o conste, celebres el 16 de septiembre desde 1813, que son los sentimientos de la nación. Lo de Porfirio Díaz viene muchísimo después, pero no consta que por haber sido su cumpleaños se celebrara, no. Tanto Díaz como Carranza, como tantos, les gustaba la historia de México y la estudiaban. Entonces yo no sé de dónde sigan repitiendo lo mismo. Otro detalle nefasto es, por ejemplo, la ceremonia que hubo el 13 de septiembre ahí en el altar de la patria de los niños héroes, un monumento que se hace y se devela, mejor dicho, hacia 1952. La cadete del colegio militar que dio el discurso vuelve a mencionar la base histórica construida de que Juan Escutia, el heroísmo de haber tomado la bandera, quitarla del mástil mayor del castillo y haberse lanzado. Si tú te avientas de cualquier azotea del castillo, caes abajo, porque hay andadores. A lo mejor si no estaban así en el momento del 47, porque eso lo hermosea Maximiliano en el 65, 64, 65, bueno, de todas maneras caes abajo. No hay forma de caer en donde está la placa en la piedra enfrente del obelisco que dice que ahí cayó. Pero bueno, entonces vuelven a repetir una historia trillada, vedada, y en esta nueva serie, en esta nueva temporada 17 o 17ª de la historia no contada, voy a dar ya los expedientes secretos de los niños héroes, o sea, lo nuevo, lo que no se ha dado a conocer. Ya di los expedientes oficiales de la Secretaría de la Defensa, lo que aparece ahí, pero hay otras fuentes que he encontrado, que he investigado, y se lo voy a dar a conocer cadete por cadete, y también qué pasó con el activo de San Blas, perdón, con el batallón de San Patricio, el batallón de San Patricio y también el activo de San Blas. Bueno, pues les enseño el documento. Este es el facsimilar de Sentimientos de la Nación. Es una hoja grande, parece ser doble carta, no es oficio, es más grande que oficio. Y este es el documento, y aquí es el anverso, este es el reverso. Como antes era muy caro el papel, si se fijan aquí hay tachoneaduras. Bueno, pues esos tachoneos, pues no podías haber otra hoja y vámonos así como hoy en día, no. Ahí mismo se corregía y se asentaba qué era lo que tenía que ser. Miren cómo aquí abajo, en esta parte de aquí, voy a poner un poquito más de luz, en esta parte de aquí está la firma de Morelos. Y esta sección añadida es el artículo capítulo 23, que es lo que se va a añadir, donde dice que precisamente el 16 de septiembre sea conmemorado. Se los vuelvo a leer para concluir y que no haya duda. Conste que lo estoy refutando con un documento que salió del original, manchado igual que el original, autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, y precisamente vuelvo a leer y dice así: después de la firma de Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813, José María Morelos, rúbrica 23, que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad, pues ese día fue en el que
se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre del grande héroe, el señor don José Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende, el capitán Ignacio Allende, capitán de Dragones de la Reina, realista. Bueno, pues ahí está, amigos, amigas, no hay más que comentar. Ya tenemos más de 300 programas, gracias a ustedes. Bueno, pues ya ahí precisamente hay un programa donde hago la lectura de todos los sentimientos de la nación y su reflexión de cada uno de ellos. Entonces, pues miren, si ustedes vuelven a escuchar a alguien que diga que el 16 de septiembre se celebra porque era el cumpleaños de don Porfirio Díaz y el señor así lo mandató, porque lo hacen ver como el mandamás, como hoy en día existe uno ahí en Palacio Nacional. Bueno, pues no fue así. Morelos es muchísimo antes que Porfirio Díaz naciera. Entonces, pero como siempre hay que buscar culpables, y el único dictador en la historia de México oficial moderna era el presidente Díaz, que para muchos ha sido el mejor presidente de México, pues porque es el primero y el único, aunque les pese, que ha pagado la deuda externa de México, 220 millones de dólares, le pagó a Estados Unidos, y el peso es cuando un peso va a valer $2 porque se vuelve potencia, México. Y eso fue gracias a la venta, a la exportación de naranja, aguacate y mandarina a China y Japón, y a que seguía México siendo el primer exportador de plata en el mundo. Gracias a eso, esa gran visión de estadista. Desgraciadamente Díaz envejece junto con sus ideas, junto con su gabinete, y se le van ya muchas cosas. Pero gracias a él tenemos agua potable, tenemos tuberías, tenemos cañerías, tenemos luz eléctrica, un servicio de telégrafos que, aunque ya no se usa mucho a la fecha, eficiente, un sistema de correos también. En fin, siempre la gente que he oído que habla mal de Díaz termina hablando bien, pues porque al final, ¿qué le vas a criticar? Y todos esos millones de dólares en oro que están perdidos en Suiza, que quieren quedárselos algunos muy vivales, bueno, pues sería muy buen caso que el señor presidente, ante esta crisis, el actual, pues proveyera, dice que nos tocan como de 80 millones a cada mexicano, porque es vastísimo el oro que existe en las arcas, porque don Porfirio Díaz hizo esa inversión, hizo esa compra de bonos en oro a futuro, a muchos años, que ahorita ya dan ese rendimiento. Imagínense cuántos somos. Dicen que nos toca, así fuera de 8 millones, no de 80, sino de 8 millones, es un dineral para la situación que estamos viviendo en nuestros días. Pero en fin, esperemos que no alguien sea el Vivales y sea el ganón de todo ello, porque la idea del general Díaz no fue eso, era para todos. Era como cuando Napoleón Bonaparte, Napoleón I, emperador de Francia y conquistó toda Europa, es cuando manda sembrar muchos cedros en esa avenida que chiquita apenas iniciaba y con muy poquitos arbolitos, y la manda a tapizar de cedros y pinos y todo lo que se pudiera dar en ese Champs-Élysées, los Campos Elíseos, y le decían: general, pero ¿cómo pone árboles que duran 200 años en crecer? Dice: por eso, para que las nuevas generaciones de aquí a 200 años los vean ya frondosos, grandes. O sea, una gran visión de estadista de Napoleón Bonaparte. Y déjenme decirles que en el Museo Casa de su servidor hay una vitrina con una repisa dedicada precisamente a Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque para mí fue un gran estadista, fue un hombre que, aunque fue masón, su mamá lo crió católico, porque hay un detalle muy bonito que le preguntaban, y el mejor general, uno de los mejores generales del mundo, y hay un detalle muy bonito que cuando él, ya grande, ya así no a punto de morir, sí recibe una entrevista, acepta una entrevista que se le haga, y le pregunta el reportero de aquella época, le dice: a ver, general, usted que ha ganado tantas medallas, usted que ha conquistado tantos países,
dígame con toda esa gloria, ¿cuál fue el día más feliz de su vida? Y Napoleón, serenamente, dice la crónica, contestó: el día más feliz de mi vida fue el día que hice mi primera comunión. No, hombre. O sea, ya con eso sabemos o nos damos cuenta de la calidad de persona que era Napoleón, con sus claros oscuros, al fin y al cabo militar. Y al fin y al cabo recibe Francia en una situación muy, muy crítica. Y ahora por eso Francia es lo que es, y Campos Elíseos, quienes han tenido la oportunidad de caminar ahí, no me dejarán mentir de esa grandeza de esos árboles, y esa misma idea lo tuvo Maximiliano cuando vino a México, y de ahí está el Paseo de la Reforma, hoy en día por Juárez así nombrado, y antiguamente Paseo del Emperador, y después Paseo de la Emperatriz, pero pues ahí están los muchos árboles esos que tiene ahí sus ahuehuetes, pues también no se dan en 5 minutos. Entonces, ha habido gente grande en el mundo y en México sobre todo. Pues amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en esta nueva temporada 17ª. No se pierdan el próximo programa, que serán los datos curiosos del grito de la independencia, ahora que se ha celebrado una festividad más, 212 años de nuestro inicio de la independencia de México. ¿Qué tanto pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que se dio? Por favor de su atención, gracias, nos vemos hasta la próxima.